9.253 obras en el marco del Evo Cumple. Estoy hablando del Evo Cumple, ¿sí? Si tú quieres ver cuántas obras, una cosa es el programa Evo Cumple, otra cosa es el programa Mi Agua, otra cosa es el programa Mi Riego, y en Mi Riego ha habido fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Otro programa ha sido el de la electrificación, otro programa carreteras, etcétera, etcétera. Pero fíjate, les voy a dar los datos, queridos compañeros. En 13 años del Estado plurinacional, el Estado ha ejecutado 146.096 proyectos en todo el país. Escuchen bien, 146.000 proyectos. Es decir, en promedio, en cada municipio de los 328 municipios, cada municipio ha tenido 430 proyectos de inversión pública. Agua, saneamiento básico, telecomunicaciones, carreteras, unidades educativas, hospitales, etcétera, etcétera. Es decir, 430 proyectos de inversión por municipio en promedio. Cuando en este país se construía una escuela o una posta de sanitaria cada vez que se moría un cura, cada vez que se moría un obispo, fíjate. Y por año, en promedio, en cada municipio se ejecutaban 33 proyectos por año. En los 13 años, en cada municipio, en promedio, 430 proyectos. Fíjate, de todo esto, una parte es el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, que ha sido en realidad la vanguardia, diríamos, de la construcción de obras. ¿Y cuántas obras se han construido en el marco del Bolivia Cambia, Evo Cumple? Se han construido desde el 2007 al 2019 9.253 obras. Escuchen bien, 9.253 obras, ¿sí? Con un monto de 17.536 millones de bolivianos, que equivale a 2.519 millones de dólares. De todos estos proyectos, se han construido tú decías, en mi comunidad hay una cancha de fútbol. En cientos de comunidades se han construido, obviamente, campos deportivos. 1.817 campos deportivos. 4.573 unidades educativas, escuchen bien, 4.573 unidades educativas. Las Fuerzas Armadas han recibido 211 obras. En infraestructura social, 846. En infraestructura caminera vial, con el Evo Cumple, solamente con el Evo Cumple, 264. En proyectos productivos, 431. En riego, 259. En salud, 486. En saneamiento básico, 366. En total, 9.253 obras en 13 años. A ese ritmo, fíjense bien, en Bolivia se han construido 711 obras por año. 711 obras por año en 13 años. Multipliquen 711 por 13, les va a dar 9.253 obras. Por mes, 59 obras. Y cada 2 días, una obra en Bolivia. Si vemos por departamento, solamente les voy a poner el ejemplo de La Paz, ¿no? De La Paz. Algunos del Alto dicen, no, el Alto, el compañero Evo no ha hecho nada, ¿no? Esos voceros de la derecha. En La Paz se han construido 2.408 obras en estos 13 años, 185 obras por año, 15 obras por mes, obviamente, una obra cada 2 días. Solamente en La Paz se han construido 1.554 escuelas. 1.554 escuelas, unidades educativas. ¿Quién podría construir esta cantidad de obras en tan poco tiempo para pagar la deuda histórica de este país? El programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Este es un programa, por eso yo diría, es un programa estrella, es una maquinaria
no solamente de construcción, es una maquinaria de transformación social, de transformación cultural, de transformación política. Una obra que se construye en una comunidad es como una especie de impulso económico, social, político, cultural. Pensemos solamente en un tinglado. Estoy pensando en un tinglado. Un tinglado permite hacer deportes, permite que se festeje la fiesta de la comunidad, permite que haya asambleas comunitarias, permite que haya diálogo y democracia, participación de hombres y mujeres, permite, solamente fíjense un tinglado, cómo cambia la vida, permite que haya una feria de productos alimenticios en el tinglado, permite que los chicos no se mojen, que los chicos no estén en el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense lo que significa construir 9.253 infraestructuras. No es lo mismo construir en la ciudad de La Paz una unidad educativa con un determinado costo que construir una misma o una parecida unidad educativa en la provincia, en Itenes, en Marbán o en Bacadíes, ¿no es cierto? O en Federico Román, en Pando. No es lo mismo, no es lo mismo. La diferencia de costos es abismal. La tonelada de fierro en La Paz cuesta, tiene un valor, y otro valor tiene pues en Pando, pero otro valor no solamente en Cobija, sino en la provincia Nueva Esperanza, a la que hay que ir por tierra, a la que hay que ir por río, hay que cruzar el río, hay que llevar esa maqueta. ¿Se imaginan cuántas obras hemos tenido que hacer en medio de dificultades, no solamente de distancia, sino en dificultades medioambientales? En el Oriente es imposible construir una escuela en un año. Normalmente se construye una unidad educativa en 2 años, porque el ciclo, ¿no es cierto?, de las lluvias te impide trabajar por lo menos 4 meses en el Oriente. Y las dificultades para llevar el material a las comunidades, a los municipios, a las provincias, es completamente distinto de lo que sucede en el occidente. Por eso, cuando uno piensa en la cantidad de obras que se ha hecho, esto no es solamente por el empuje, por la energía, por el liderazgo del Evo. Esto del programa Bolivia Cambia también forman parte los alcaldes. Los alcaldes también han hecho su parte, los concejales han hecho su parte, las comunidades han hecho su parte, los dirigentes han hecho su parte. Por eso Bolivia Cambia, si bien es es la síntesis de lo que ha ocurrido, yo creo que es la comunidad, la colectividad es la que ha hecho esta gran transformación. El Evo solito es imposible que pudiera hacer lo que se ha hecho. El Evo ha contado con el apoyo, pero este apoyo, este compromiso, ¿no es cierto?, este entusiasmo que se ha despertado esos 13 años, solamente ha sido posible por la fuerza, por la energía, por la honestidad, por la entrega del compañero Evo. Y por eso es que el compañero Evo cada día entregaba 2, 3, 4 obras en un solo departamento. Y normalmente el compañero Evo iba a entregar obras en 3 departamentos en un solo día. Este servidor ha sido ministro de la presidencia. Yo he consumido, ¿no es cierto?, 14 años de mi vida, 12 años de mi vida al lado del compañero Evo, acompañándolo justamente en este gran proyecto del Evo Cumple, obviamente en el proyecto de ayudar a gobernar el país, pero particularmente nos enfocábamos, el Ministerio de la Presidencia, a través de la UPRE y a través de otros ministerios, viceministerios, etcétera, etcétera, nos enfocábamos también en este programa, porque no era el único, insisto, teníamos que atender a discapacitados, teníamos que atender necesidades de agua para el riego, agua para el consumo humano, agua para los animales, teníamos que atender la construcción de carreteras, teníamos que atender hospitales, teníamos que atender centros de atención médica con tecnología nuclear, teníamos que aprender obras industriales, exploración de petróleo. Por Dios, en 13 años se ha hecho
lo que nadie ha imaginado que se podía hacer en Bolivia. El presidente Evo ha tenido la generosidad, ha tenido la grandeza de llamar al responsable de la Unión Europea, de llamar a los embajadores y decirles, bueno, ustedes que están trayendo dinero a Bolivia, que quieren colaborar con Bolivia, ¿no es cierto? ¿Por qué no se incorporan al programa Bolivia Cambia? Traigan sus mecanismos de control, de fiscalización, de auditoría. No hay ningún problema. Traigan toda su plata, metan al Evo Cumple y vamos a impulsar y vamos a hacer más obras para reducir la pobreza que hay en mi país. Y hemos reducido la pobreza, hemos reducido del 40% al 15% a la extrema pobreza en 13 años. Y con la ayuda de la cooperación internacional podemos reducir muchísimo más a mayor velocidad, ¿no? Pero ojo, la cooperación nunca quiso colocar dinero en el Evo Cumple. La única cooperación que quiso fue Venezuela, con quien iniciamos este proyecto. El proyecto Bolivia Cambia Evo Cumple se inició gracias al apoyo, a la cooperación del presidente Chávez. Con esa cooperación logramos construir este programa del Bolivia Cambia Evo Cumple. Lo que ha hecho el compañero Evo es llevar el Estado, llevar el gobierno a la comunidad. Eso es el programa Bolivia Cambia Evo Cumple. Y llevar no solamente el gobierno, sino llevar el dinero, llevar las obras, porque los alcaldes se encargaban de las empresas. Olvídense estos pacos de la derecha. Nosotros no teníamos nada que ver con las empresas. Era el alcalde el que tenía que definir la empresa a partir de los costos, a partir de la comparación de precios de los materiales, etcétera, etcétera. Nosotros recibíamos la obra y nosotros la financiábamos. Esta obra magistral, histórica, que ha roto todos los récords en construcción de infraestructura básica para el pueblo boliviano, ¿no es cierto?, ha salido de la cabeza, ha salido de la piel, ha salido de la sangre, ha salido del pasado, de la memoria del compañero, porque él se veía como comunario, sin escuela, sin hospital, sin camino, sin agua. Entonces, ¿quién podía hacer una obra magistral como la que se ha hecho durante 13 años? Evo. Hemos ahorrado millones y millones de dólares porque no hemos permitido que las obras tengan estos costos administrativos, primera cosa. Y la segunda cosa, nosotros no permitíamos que los municipios gasten plata en lo que se llama en la preinversión, en el diseño de los proyectos. ¿Cuánto te cuesta diseñar un proyecto? Tienes que contratar una consultora, tienes que pagar a esa consultora miles de bolivianos, esperar que te haga el diseño, etcétera, etcétera. En cambio, con el Evo Cumple se le entregaba un banco de proyectos, elijan el proyecto, aquí está ya el proyecto, por lo tanto, ni había gastos de preinversión, ni había costos administrativos. ¿Cuánto has ahorrado? 25%. ¿Y qué es lo que dice el informe de esta ONG que se llama Conectas? Que ni siquiera me ha entrevistado, ni siquiera me ha preguntado. Yo era, de alguna manera, el ministro responsable de la UPRE, porque la UPRE estaba bajo mi responsabilidad, aunque la UPRE es una entidad descentralizada, desconcentrada, tiene su propia dirección ejecutiva. ¿Cierto? Por lo tanto, cualquier responsabilidad administrativa es al director ejecutivo. Nosotros simplemente formalizábamos los proyectos a través de nuestra dirección jurídica. ¿Y qué es lo que dice, fíjense, el informe de Conectas, esta ONG que forma parte de un consorcio de medios de comunicación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice el informe de Conectas sobre el Evo Cumple? Dice, ni Bolivia cambió, dice, ni Evo cumplió. Es que tienes que ser un pelafustán, ¿no? Tienes que ser un patán. De verdad. Es que tienes que ser un tipo que vive en otro planeta para decir que el programa Bolivia Cambia, ¿no es cierto?, no ha cambiado Bolivia y por lo tanto el Evo no ha cumplido, ¿sí?
A ver, un datito, solamente un datito así elemental. Fíjense, cuando nosotros llegamos al gobierno, en 2005, la extrema pobreza estaba en 38.2%. Es decir, 4 de cada 10 bolivianos vivían en la extrema pobreza. Y el 2019, cuando nos dieron el golpe de Estado en Bolivia, solamente habían, la extrema pobreza se había reducido al 15.2%. Es decir, menos de 2 bolivianos de cada 10 eran extremadamente pobres. Este informe de Conectas, ¿no?, sobre la UPRE, sobre el programa Bolivia Cambia Evo Cumple, dice, ni Bolivia cambió, dice, ni Evo cumplió. Entonces, las 5.000 escuelas que se han construido no existen, no albergan a 1 millón de estudiantes, no ha cambiado nada, no ha habido inclusión educativa, ¿sí? No ha habido inclusión de género, no ha existido la reducción de la deserción escolar, porque se han construido escuelas a lo largo y a lo ancho de todo el país, en comunidades indígenas, en comunidades rurales no indígenas, en áreas urbanas, periurbanas, ciudades intermedias, etcétera, etcétera. Sí, no ha cambiado la cultura deportiva. Bolivia no ha cambiado. Es decir, la conclusión de Conectas es que seguimos, ¿no es cierto?, como con los neoliberales. Después de hacer 163.000 obras, después de hacer 6.000 kilómetros de asfaltado, después de tener el teleférico más moderno que hay en las ciudades de América Latina, después de haber lanzado el satélite Tupac Katari, después de tener hospitales de tercer nivel, no ha cambiado. ¿No es cierto? No ha mejorado la educación, no ha mejorado la salud. Es probable, pues, que haya problemas administrativos en el sector salud. Hoy tenemos el SUS, ¿no es cierto? Es probable que haya problemas en la educación. Pero, compañeros de Conectas, 180 años hemos vivido en la miseria, explotados, saqueados, ninguneados. En 13 años teníamos que cambiar el país. Nos falta cambiar, nos falta. Y por eso, fíjense, para los de Conectas, fíjense los de Conectas, ¿cuál era el Producto Interno Bruto? ¿Cuál era el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto, cuando nosotros llegamos el 2005, es decir, la riqueza de Bolivia, era de 9.000 millones, 9.500 millones de dólares. Ese es el Producto Interno Bruto. Conectas, los que han hecho el informe, los periodistas de este consorcio de periodistas internacionales, el 2005, les doy este dato. Pídanme, pues, datos. Yo soy ministro de Presidencia, 12 años. No, les voy a dar todos los datos. No me voy a esconder, no me voy a escapar. Ni siquiera su informe ni siquiera ha tenido, ¿no?, la virtud de consultar. Yo, al único que conocía era al director de la UPRE. Nunca me reuní con la gente de la UPRE porque era una unidad descentralizada. ¿Y qué dice este informe? Acusándome. Dice, este año comenzó un proceso judicial por el alegado robo de 14 proyectos y por el caso están detenidos 2 técnicos de la UPRE. Uno de ellos, Lucy Miranda, señaló al expresidente Evo Morales y a Juan Ramón Quintana como los funcionarios que ordenaron la adjudicación de estas obras. No sean tontos, hombre. Yo no conozco a ningún empresario que ha hecho una sola obra del Evo Cumple, porque no era mi función. No sean infelices. Así, chabacanos, chapuceros, en lugar de inventarse este tipo de informes por $3,000, por $4,000, por un plato de lentejas, los de Conectas, pues sean un poquito más dignos, hagan las cosas con un poquito más de dignidad profesional. El periodismo es una profesión demasiado noble. Fíjense cómo se acaba de enterrar Página 7,
por ser un periodismo, ¿no es cierto?, de la mentira, de la difamación, de la manipulación, de la canallada periodística. No repitan la historia de Página 7. El Deber, Herbol, El País de Tarija, no pueden morir como Página 7. Tengan por lo menos un sentido de sobrevivencia, de su dignidad, hombre, porque les pagan los gringos, hacen este tipo de informes difamantes. Ni Bolivia cambió, ni Evo cumplió con el programa Bolivia Cambia. ¿Por qué no hacen una encuesta nacional para saber cuáles son las obras que más recuerda a la población? ¿Cuáles son las obras a las que más les ha llegado a la población? ¿Cuáles son las obras con las que más se han encariñado a la población? Hagan pues una encuesta. Ustedes han visitado 20 obras y han encontrado en alguna falla. 9.523 obras. ¿Saben cuántas empresas se han creado? Miles de empresas. Hemos creado empleo, hemos generado actividad económica, hemos permitido el movimiento del mercado interno, hemos creado una clase media. Por lo menos vean pues cuánta clase media se ha creado en este país para que digan ni Bolivia, ¿no? Cambió, ni Evo cumplió. Fíjate, en el informe, por eso Conectas forma parte de una plataforma periodística para las Américas y recibe plata de los gringos. Ahorita te digo de dónde exactamente, ¿ya? Cada año Conectas, como es una red, como es una plataforma, está en varios países de América Latina, ¿no? Son periodistas supuestamente independientes que hacen investigación en estas tres áreas. Y fíjate, en sus propios informes, la investigación, ¿dónde colocan el acento? ¿En qué países? ¿De qué países se preocupa este periodismo independiente? Se preocupa de México, 40 informes del año 2021. Se preocupa de Venezuela, a la que Estados Unidos le ha declarado la guerra desde el año 1998. Están 20 años que Estados Unidos está contra Venezuela, bloqueo, asfixia, ¿no es cierto?, sanciones unilaterales, magnicidio, han hecho todo contra Venezuela. Y obviamente esto es parte del ataque, ¿no es cierto?, de esta guerra híbrida que se libra contra Venezuela. Cuba, 12 informes, ¿no es cierto? Y obviamente está Bolivia, con 3 informes el año 2021. Entonces, esta plataforma, ¿no?, pone el acento en aquellos gobiernos que son gobiernos progresistas. No es un periodismo independiente, no es un periodismo de investigación, es la misma cantaleta que decía Página 7, que dice El Deber, que dice Los Tiempos. Somos un periodismo independiente, ¿no es cierto? ¿Independiente de qué? ¿De quién? ¿Quién paga? ¿Quién paga con estas? Oye, fíjense la independencia. Estos periodistas que han hecho el informe de Conecta sobre el Evo Cumple reciben platita ¿de dónde? Reciben plata de un centro que se llama Centro Internacional para Periodistas, que recibe plata de la USAID, fíjate, pero que también recibe plata del IRI, que es el Instituto de Relaciones Internacionales del Partido Republicano, que es plata que también otorga, ¿no es cierto?, el gobierno de Estados Unidos al IRI, que es una entidad que en realidad pertenece al Partido Republicano, al partido del presidente Donald Trump, pero también de la NET, que es otra institución de los Estados Unidos que capta recursos de USAID. Entonces, estos informes son pagados por los gringos. Los ataques contra el Evo Cumple vienen de la derecha, ¿no? Y por eso no es casual que 2 diputados, 3, ¿no es cierto?, del propio MAS, este Cuellar, este Choque, no sé qué apellido el otro diputado, se han sumado a este coro, ¿no es cierto?, de descerebrados para tratar de atacar al presidente Evo y al programa Bolivia Cambia Evo Cumple. La viceministra de Comunicación, Halcón, ha dicho que la derecha está atacando al programa Bolivia Cambia Evo Cumple.
A mí me parece insólita esta declaración, porque lo que está diciendo es que esta derecha que está incrustada en el propio gobierno y que se han convertido en voceros del gobierno, ¿no es cierto?, los está acusando de que esos son los que están atacando el programa Bolivia Cambia y Cumple, que está ejecutando el presidente Luis Arce. Entonces, ¿cómo entiendes que este grupo de diputados de la derecha, ¿no es cierto?, derechosos, que a su vez son voceros del gobierno, estén atacando la gestión de su propio jefe político, que es el presidente Luis Arce? Nos tiene que explicar a los bolivianos. Si la viceministra dice que la derecha está atacando al programa Bolivia Cambia y vemos que el diputado Cuellar, la diputada Choque y otros diputados atacan este programa, digamos, ¿dónde está la derecha? ¿Ah? ¿Dónde está la derecha? Sí, hemos escuchado que el gobierno se está derechizando. La viceministra Halcón lo que está haciendo es reafirmar este proceso de derechización. Por eso resulta ¿no es cierto?, tan curioso, ¿ah?, que haya fuego cruzado entre el gobierno y sus voceros de la derecha. Por favor, no hagan ese juego ridículo. ¿Ah? Dignifiquen el programa Bolivia Cambia o Cumple. Hasta el año 2025, el presidente Luis Arce va a seguir entregando obras del Bolivia Cambia o Cumple. La diferencia es que no dice que son programas o proyectos que el compañero Evo Morales los ha cultivado desde el año 2007. Esa es una falta de honradez intelectual. Y eso también la gente lo está mirando, ¿no es cierto?, con mucho cuidado. Hay que tener honradez intelectual. Industrialización. ¿Dónde nació la industrialización? ¿Quién impulsó la industrialización? No se puede uno apropiar, ¿no es cierto?, obras de otros. O cuando uno se apropia obras de otros, hay que tener la nobleza, la dignidad, ¿no es cierto?, y la caballerosidad de reconocer que son obras de otros. Pues no le va a afectar en nada, ¿no es cierto?, decir que esta obra fue iniciada, fue construida por el compañero Evo Morales y que ahora le corresponde entregar al compañero Luis Arce. No le va a quitar dignidad, prestigio, liderazgo, le va a dar más bien, ¿no es cierto?, honorabilidad, le va a dar honradez y obviamente le va a dar un poquito más de dignidad, ¿no? Fíjense, si no hubiera sido el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, ¿qué obras hubiera entregado don Luis Arce hasta el día de hoy?